Yana Proboste tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta intervención había quedado suspendida desde hace ya varias sesiones y me alegro que podamos iniciar la jornada del día de hoy, finalizando este ciclo de intervenciones y llegando a la tan anhelada votación. Quiero saludar por su intermedio a la ministra del CERNAM, a la subsecretaria, quienes han estado permanentemente en la propia comisión, aportando, escuchando a los diversos invitados e invitadas. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Muy por el contrario, es quizás el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres marcadas por el abuso. Así comienza el mensaje de este proyecto de ley. Sin duda, este es un tipo de violencia que constituye una violación fundamental del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la dignidad, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación y a la integridad física y mental. No obstante, en pleno siglo XXI, estamos todavía muy lejos de erradicar la violencia de género que sigue afectando a 1 de cada 3 mujeres en Chile. Sin duda, nuestro país ha realizado importantes avances en el campo al ratificar instrumentos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, en los que se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres e incorporar marcos conceptuales y recomendaciones en la perspectiva de asegurar a las mujeres y niñas una vida sin violencia. Además de los tratados internacionales, Chile cuenta con un marco jurídico legal sobre prevención y sanción de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, pese a la existencia de estos avances, la violencia contra las mujeres continúa, invisibilizada en sus diversas expresiones y sostenida en un orden patriarcal que a través de una multiplicidad de formas y dimensiones mantiene y recrea una institucionalidad marcada por la jerarquía masculina que sitúa a las mujeres de acuerdo a esa lógica en un estatus inferior. Además, subsisten diversas formas de violencia que no son abordadas por la legislación chilena y que corresponden a la llamada violencia estructural institucional contra las mujeres, practicada en el marco de las instituciones del Estado, por sus órganos y por sus agentes. Estas modalidades de violencia se aplican para ejercer control social, señalándose que este elemento es central, pues el control social incluye, cuando se trata de género, la mantención de estructuras y relaciones de poder, así como de prácticas sociales que están normalizadas en el orden de género hegemónico, que no reconoce, que discrimina y vulnera derechos principalmente a las mujeres, pero también a las minorías. La naturalización de la violencia de género, tortura sexista cotidiana, cobra central relevancia como reflejo de la persistencia del dominio patriarcal, a pesar de la norma jurídica chilena ya citada. La incapacidad de esta indica que la legitimación de la violencia continúa vigente en la formación de la subjetividad masculina y que la tradición patriarcal atraviesa también los códigos y los hace vulnerables. La ley se erige como igualitaria para dirimir conflictos entre iguales, pero lo cierto es que está atravesada por la estructura jerárquica de sexo-género que la permea por múltiples poros. Vivir libre de violencia significa mucho más que no vivenciar golpes, humillaciones, violaciones y control abusivo en el cotidiano de la relación de pareja. Implica recuperar el estatus de ciudadanía sin recortes ni opacidades, escapar del miedo y la ansiedad, dejar el lugar de lo ambiguo e instalarse con autonomía en los diversos ámbitos de la vida en sociedad. La apropiación de poder por parte de las mujeres mediante el conocimiento, la autonomía económica, el protagonismo social, el reconocimiento social y la capacidad de decidir libremente es requisito clave para lograrlo. También lo es la erradicación de los mitos acerca de la familia, sobre todo aquel que dice que constituye el espacio de máxima protección y seguridad para las mujeres. Las estadísticas evidencian que, por el contrario,
La familia es un espacio de exposición permanente al riesgo de violencia de género, riesgo que también aparece como un continuo en el trabajo, en la calle, en las fronteras, en los establecimientos educacionales, en los medios de comunicación y en la publicidad sexista. A diferencia de legislaciones de otros países latinoamericanos que han registrado avances sustanciales en la materia, como Argentina, México, la ley chilena no apunta al elemento central ni ampliamente hacia lo que se establece como un nudo central en la violencia contra las mujeres, sino que se concentra de manera exclusiva, como su nombre lo indica, en una violencia que sucede intrafamiliarmente. La tipificación de la violencia en este cuerpo legislativo solo recoge las distintas distinciones de violencia física y psicológica para quien tenga o haya tenido calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad. El último cambio a esta ley, el año 2005, considera la inclusión de la violencia psíquica. Aunque ello es un avance, resulta claramente insuficiente para proteger a las mujeres de la violencia que sucede en otros ámbitos. Además de la falta de integralidad de esta legislación, queda demostrado en los casos de violencia sexual y abuso sexual que son otras las disposiciones legales las cuales se debe recurrir y las que debe tener un carácter general y que carecen de una mirada de género. Con respecto al femicidio, la promulgación de la Ley 20.480, le pido un minuto, presidente. Ya le dimos 2, pero le damos un minuto más. Con respecto al femicidio, la promulgación de la Ley 20.480 constituyó un avance en reconocerlo como un delito, modificando el Código Penal y la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar. Pero claramente se requiere aún más: la ausencia de una política nacional, integral e intersectorial que permita desarrollar acciones consistentes de prevención, protección y reparación de los daños ocasionados por la violencia de género, contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres, en especial lo señalado en la Convención de Belén do Pará, que en su artículo 8 especifica que para evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los Estados deben adoptar programas y medidas que promuevan la educación pública, la concientización, movilizar a las comunidades, ofrecer servicios y asistencia especializada a las mujeres de víctimas de violencia y a fomentar una investigación en este campo. Nos queda aún mucho para avanzar para estar dotados en nuestro país de una institucionalidad plena que proteja a las mujeres de la violencia y las incorpore en igualdad. Lo que pasa es que esta es segunda discusión. Entonces, si bien es votación general, la votación general es con 10 minutos, esta es segunda discusión y por lo tanto baja 5. Le doy un minuto más. Un minuto más. No. Es que esta discusión comenzó y eran 10 minutos cuando comenzó. Yo estaba inscrita desde los 10 minutos. Entonces, me parece que si estamos hablando de estos tipos de violencia invisibilizado, no es posible permitir que aquí se restrinja el tiempo que estaba dado inicialmente para este debate. Presidente, este proyecto de ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencias es un avance importante desde el punto de vista de la institucionalidad plena que garantiza una protección de mujeres respecto de aquellos elementos que están presentes en la vida permanente y que generan claramente una barrera para la inclusión a una ciudadanía plena de mujeres en nuestro desarrollo social. Estamos convencidos en que esta iniciativa permite incorporar una lógica de igualdad de derechos a la vida cívica chilena y es por eso que votaré a favor de esta iniciativa. He dicho, señor presidente.